Amigos y hermanos, el Señor les bendiga y les ayude a comprender que solo escudriñando la Biblia conoceremos el camino de la vida eterna y nos libraremos de los falsos mensajeros. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis amados amigos y hermanos, sean ustedes muy bienvenidos y bendecidos por tomar de su tan ocupado tiempo para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Continuando nuestro deleitoso viaje por el capítulo 5 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ayer avanzamos hasta el verso 25, siempre con los detallados y edificantes comentarios de Matthew Henry, con la traducción y adaptación al castellano, así como algunas observaciones en ocasiones de don Francisco Lacueva. En esos versos vimos la continuidad de la tenaz persecución de los supuestos representantes de Dios en la tierra contra los verdaderos enviados y fieles defensores del Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron apresados por el sumo sacerdote y los saduceos, pero Dios les responde de inmediato con una milagrosa liberación, enviándolos al templo para que siguieran testificando al pueblo del mensaje de vida eterna. En el día de hoy presentaremos los versos 26 al 31, donde apreciaremos que no obstante esta gran manifestación divina en respaldo a los apóstoles, sus enemigos siguen en su obstinada persecución porque eran hombres sin Dios, sin el Espíritu Santo. Eran ciegos, sordos y sin entendimiento acerca de los caminos de Dios, lobos rapaces vestidos de ovejas, con vestimenta de Dios, pero con corazones del diablo, como hay tantos religiosos hoy en día. Por lo que en el nombre del Señor Jesucristo, hacemos un amoroso y urgente llamado a nuestros oyentes para que no se dejen seducir por la apariencia y escapen de las garras de los falsos religiosos, un llamado a que prueben los espíritus, como nos aconseja el apóstol Juan, que pasen por el colador bíblico a los predicadores del Evangelio de la prosperidad, a los comerciantes del Evangelio, a los milagreros, a los que nos quieren esclavizar bajo la ley, o a los que con larga sotana, sin el Espíritu Santo, presentan un mensaje vacío de poder, aunque con mucha apariencia de piedad. Que prueben o nos prueben a todos lo que nos presentamos a ustedes en el nombre del Señor.
Escuchemos pues con mucha atención los comentarios de hoy de Matthew Henry con el tema "Los ciegos espirituales ni con milagros creen". De nuevo son arrestados los apóstoles, aunque sin violencia, por temor al pueblo, y son traídos ante el Sanedrín, en lo que no se sabe qué es más de admirar, si la mansedumbre de los apóstoles o la obstinación de sus enemigos, quienes podían temer no solo al pueblo, sino también al poder que los apóstoles habían mostrado para herir de muerte con su palabra, como había hecho Pedro con Ananías y Zafira. Además, los trajeron al Sanedrín, donde sabían que se habían de tomar violentas medidas contra ellos. El examen a que les sometieron, el sumo sacerdote les dijo cuál era el cargo que contra ellos se presentaba: desobedecer a las órdenes de la autoridad. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Sí, es cierto, pero se les había olvidado que Pedro les había dicho la vez anterior que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Extender falsas doctrinas entre el pueblo. Habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza, dijeron, como si dijesen: habéis perturbado la paz y el orden de la ciudad santa. Albergaban aviesas intenciones contra el gobierno al intentar culpar a las autoridades religiosas ante el pueblo de la muerte de Jesús. Queréis hacer creer o recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Al comparar esto con Mateo 27:25, parece extraño que el sumo sacerdote diga eso ahora. Dice Leal: Anás, que es el pontífice que habla, no niega la responsabilidad del Sanedrín en la muerte de Jesús, pero tampoco ve en ella ningún pecado. Solo reprende a los apóstoles de querer vengar la muerte del Maestro, pues con su predicación parecen querer levantar al pueblo contra los responsables de su muerte. Nótese de paso el desprecio que comportan las frases "en ese nombre", "de ese hombre", sin querer mencionar el nombre de Jesús. Pedro y los demás apóstoles, es decir, Pedro en nombre de los demás, repite primero lo que había dicho antes, pero de modo más tajante: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios les había mandado enseñar y predicar, y ellos tenían que obedecer contra viento y marea. Los gobernantes que castigan a los que por cumplir con su deber para con Dios desobedecen las órdenes del gobierno han de dar estrecha cuenta a Dios de su desafuero. Se justifica después a sí mismo y a sus compañeros del cargo de haber llenado a Jerusalén con la doctrina del Evangelio. El mensaje de Pedro en los versículos 30 y 32 se parece mucho al que predicó el día de Pentecostés ante la muchedumbre. Con toda bravura y valentía les dice Pedro: el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, levantó a Jesús, es decir,
le resucitó, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Aquí Pedro cita con toda valentía lo que decía Deuteronomio 21, 23. Y también Pablo recalca en Gálatas 3, 13. Y Pedro también en 1 Pedro 2, 24. Suele decirse que no es conveniente reprender a quienes no van a sacar provecho de la reprensión, pero los que tienen la misión y la responsabilidad de reprender deben cumplir con su deber a pesar de todo. A este Dios ha exaltado con su diestra, o a su diestra, como diciendo: vosotros le llenasteis de menosprecio, pero Dios le ha coronado de honor. Y no habríamos de honrar a quien es colmado de honores por Dios. Dios le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, dice la palabra. Al exaltarlo, Dios ha puesto a Jesús por príncipe y salvador. Frente a los que se creían los príncipes del pueblo, Pedro llama a Jesús el verdadero príncipe del pueblo de Dios. Como figura que era de Cristo, él se hace referencia a Moisés. Y al llamarle Salvador, el único Salvador, les ofrece también a ellos la salvación. Notemos que no puede tener a Cristo por Salvador el que no se avenga a dejarse gobernar por Cristo. La fe recibe a un Cristo entero, quien vino no solo para salvarnos en nuestros pecados, sino también para salvarnos de nuestros pecados. Ojalá, mis amados amigos y hermanos, que prestemos atención a la palabra de Dios y no seamos obstinados y desobedientes con la verdad, dejándonos llevar de lo que nos dicen, en lugar de ir a la verdadera fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Debemos escudriñar la Biblia, las sagradas escrituras, porque el Señor Jesucristo dijo que de ella depende la vida eterna, que en ella encontramos el camino verdadero, el conocimiento verdadero. En ella nos capacitaremos de la verdad para defendernos de los falsos maestros que abundan tanto hoy en día, con falsas enseñanzas, porque se apartan de las sagradas escrituras.